Bona tarda. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a los que habéis organizado este evento. Primero, por contar y darnos la oportunidad de poder hablar sobre nuestra cultura y sobre todo sobre ese genocidio silenciado o exterminio silenciado que se desconoce tanto del pueblo gitano. Y en segundo lugar, pues por darnos voz y altavoz a las entidades gitanas. Yo me llamo Paqui Perona, vengo de la entidad Veus Gitanas de Barcelona. Somos una entidad que trabajamos desde una perspectiva de género interseccional, todo el tema de antigitanismo de género, empoderamiento de las mujeres, y también trabajamos desde una mirada feminista por la deconstrucción de este sistema individualista globalizado que solamente incorpora una mirada, para intentar poner nuestro granito de arena y cambiar esa mirada desde otras miradas que estamos en los márgenes, en otros lugares, y poder crear entre todos un mundo en el cual todos nos sintamos reconocidos y reconocidas. Pues bueno, una vez que he empezado, pues bueno, me habéis llamado para hablar de la Gran Redada, que yo más que Gran Redada diría la Baró Estardipé, porque la Gran Redada es desde un punto de vista de delincuencia. Una redada se hace cuando hay indicios de que está pasando algo delictivo. Pero los gitanos fueron apresados en la noche del 31 de julio de 1749, y gitanas, simplemente por el hecho de ser gitanos y gitanas, no porque hubiese ningún indicio ni siquiera de algo delictivo que hubieran cometido, ni en el país, ni en los lugares donde vivían. Cuando hablamos de la Baró Estardipén o del exterminio o del intento de exterminio aquí en España, parece como que España se volvió loca, o Cataluña, porque Cataluña también participó en ese exterminio, ¿no? Y se levantó un día odiando a los gitanos y haciendo un genocidio, o intentando hacer ese genocidio hacia nosotros. Y no es así. Los gitanos entremos en la península ibérica en el 1425, aproximadamente son los primeros datos que se tienen recogidos, y realmente desde que entremos en Europa en el 1499 empezaron las primeras pragmáticas antigitanas, y la Gran Redada fue el final de 270 y pico leyes, me parece que habían 70 y pico, porque bueno, no se pueden contar porque hay otras que nos han contado, que son las municipales, las de distritos pequeños, de innumerables leyes en España antigitanas y decretos en los cuales se castigaba la gitanidad, se castigaba ser gitano. Y sobre todo, que es lo que da un poco origen a este título, silenciado, se invisibilizó nuestra parte étnica. ¿Por qué quiero decir esto? Pues porque desde el 1499, con ese intento de homogeneización de la Nueva España o de la España que se quería crear con el reino de Isabel la Católica y Fernando, con ese afán de homogeneizar un nuevo país, pues la homogeneización también creó un afán de querer e intentar homogeneizar este país de una forma total y absoluta. Una sola lengua, un solo pensamiento, una sola ideología, una sola religión y una sola economía. En ese aspecto, pues sobraron los árabes y los judíos que vivían en España, todos conocemos la historia y cómo acabaron, pero nosotros también fuimos parte de esas políticas que se emplearon hacia los árabes y hacia los moros, como se llamaban aquí, y los judíos. A ellos se le aplicaron unas estrategias que fue expulsarlos del territorio, y a nosotros se nos aplicaron otras. Pero podríamos decir, ¿qué molestaba en aquel momento al Estado español, al recién Estado español?
para que atacasen realmente a la cultura gitana o a las formas de vivir gitanas. En primer lugar, tenemos que situar el país en el momento histórico del inicio realmente de la colonización de América. Tenemos que intentar situarlo dentro de un momento en el cual Europa en sí salió a correr a conquistar el Nuevo Mundo, a ver quién se llevaba más tierra. Tenemos que situarlo en un contexto en el cual en aquel momento casi todos los países necesitaban exceso de mano de obra barata para poder realmente ir hacia el Nuevo Mundo y conquistar aquel Nuevo Mundo. Se necesitaba mano de obra barata. Los gitanos estábamos aquí. Se necesitaba realmente también, el feudalismo era vigente en aquel momento también. No existía la libertad de tener una libertad de oficio, de hacer. El condado de Barcelona realmente tenía sus siervos y sus siervos eran la gente que vivía en este condado. La gente que vivía en el condado estaban obligados a una servidumbre a ese condado. Eso era el feudalismo que realmente imperiaba en casi toda Europa. Y en ese contexto llegamos los gitanos. La Iglesia Católica era una conquista total en las áureas o en el principio de que empieza una Inquisición también y una forma en el cual la religión imperiaba y tenía un poder total y absoluto. Y la moralidad estaba por encima de todo, y esa moralidad que imponía la Iglesia Católica. Y en ese contexto llegamos los gitanos y gitanas, con unos oficios propios y una economía propia que traíamos arrastrando por medio mundo entero, una organización propia como pueblo, como nómadas, un intento de un país de intentar controlar a las personas para poder controlar esas formas y esas formas que querían imponer, que los gitanos se escapaban de las manos, porque el nomadismo lo que da es eso, una libertad que no se puede controlar. Y por otra parte, una moralidad diferente o una moralidad distinta, o en parte compartida y en parte no, por el Estado español. Y lo que más molestó realmente a ese Estado español fueron los roles de las mujeres gitanas. Si contextualizamos realmente cómo y de qué forma realmente empiezan las primeras leyes, porque todo lo que hay escrito hacia los gitanos está escrito desde una perspectiva de leyes y desde una perspectiva generada desde los decretos y las leyes. No hay nada, casi nada creado desde una mirada íntima, desde una mirada de los espacios privados o desde nosotros mismos, no lo hay. Todo es desde una mirada legislativa. Y esa mirada legislativa realmente, si echamos un vistazo a esas tantísimas leyes y decretos que hay escritos, absolutamente casi todo lo que más molesta en sí son los roles de las mujeres gitanas. Mujeres con independencia económica, mujeres que ocupaban los espacios públicos, mujeres con otra forma de vestir menos pudorosas a las que vestían las cristianas en España, mujeres que no callaban ni debajo agua, mujeres que realmente tenían unas formas de vida en las cuales los espacios públicos y privados no estaban divididos entre hombres y mujeres en la cultura gitana, nunca lo han estado. Todo eso es lo que empieza realmente a crear un ideal en una España recién creada, de que en primer lugar de negar esa etnicidad gitana y de decir los gitanos no existen, no son una cultura, no son un pueblo, es mentira, son gente de la calle que se han creado una mala forma de vida, en primer lugar. Y en segundo lugar, el castigo que se empieza a crear sobre esa gente que no tienen etnicidad auténtica son personas infecciosas, con una forma de vivir infecciosas, que pueden infectar al resto de la sociedad
y en lo cual tenemos que exterminar esas formas y arrancarles esas formas de vida, de organización y de trabajos. Y lo más infeccioso de esa cultura éramos las mujeres. El final de esos 200 y pico años, ya dejo a mi prima Laída que siga hablando, el final de esos 200 y pico años acaba con la gran redada, con ese intento de exterminio, de decir, llevamos 200 y pico años intentando exterminar a esta gente, a estos infecciosos, cortándole las orejas, dándole latigazos, diciendo que no existen, pero ahí están. Tenemos que hacer el último intento estatal para intentar que la cultura gitana, que entonces no era cultura en sí, que esta gente de mal vivir, que era como se nos llamaba, acaben de existir en nuestros territorios. Y con esto empieza un dictado que lo firma el rey, era Felipe, no me acuerdo cómo se llamaba, en el 1749, conjuntamente con la Iglesia y el Marqués de la Ensenada, como decía el Marqués de la Ensenada, y conjuntamente crean un plan de decir que no podía ser que realmente en una España en la cual se empezaba a asomar a un modelo y un pensamiento que empezaba a moverse por Europa, que era ese pensamiento romántico y de romanticismo y nuevo, como más nuevo, los gitanos les molestaban. Entonces, en ese momento se diseña un plan, y ese plan es acabar con la cultura gitana, con los gitanos y gitanos que vivían en España. ¿Fue eficaz el hecho de poderlos apresar a todos? Si fue eficaz porque se apresaron más de 10.000 personas que pasaron por las prisiones de toda España y los lugares que ya estaban destinados para ellos, quiere decir que eran fáciles de apresar. Y si eran fáciles de apresar, hay un indicio muy clave, es que ya estaban censados. Es que los gitanos y gitanas que vivían en España estaban censados. Tenían bienes propios, tenían casas, tenían tierras, tenían animales. Por lo tanto, estos censos fueron los que se utilizaron para apresar en una sola noche, en la noche del 31 de julio, a 10.000 personas en todo el Estado español. Menos en Cataluña, que llegó unos días más tarde, que no vamos a entrar, porque si no sería entrar en otra dinámica de tener que explicar un recorrido también político que ahora aquí no, creo que no viene al caso, ¿no? Y en ese intento de genocidio, una vez que se apresa, que se saca el ejército a la calle para apresarlos en una sola noche, que se le quitan sus bienes para poder ser ellos mismos los que paguen sus prisiones y su manutención en las prisiones, se separan a hombres y a mujeres, o se decide separar a hombres y a mujeres para poder exterminar esas formas de vida y poder exterminar realmente y arrancar de la raíz española, que era como se denominaba, esa gente de mal vivir y esas formas de mal vivir, se separan a hombres y a mujeres y a niños. A las mujeres se llevan a las casas de misericordia, que como dice Manuel Martínez, que es un historiador, que es el que ha indagado sobre todas estas, en la historia del pueblo gitano, que le debemos mucho, dice, podrían ser las primeras prisiones de mujeres en España, las primeras prisiones por género, las que acogieron a las mujeres gitanas durante los 18 19 años que estuvieron presas. Y a los hombres pues se les llevan directamente a los arsenales. Justamente en un momento en la que el Estado español necesita mano de obra. Para ver qué se hacía con ellos. Se barajaron varias hipótesis, llevarlos a las Américas, dejarlos por allí perdidos, pero entonces se dijo que se podían contaminar los indios de las malas vidas de los gitanos también. Sí llevarlos a un país y dejarlos abandonados, sí exterminarlos y matarlos a todos, pero a alguien se le ocurrió la idea de decir,
pues si los tenemos aquí vamos a utilizarlos como manos de obra, ¿no? Que España está pasando por un momento de déficit económico, pues vamos a aprovecharlos. A los gitanos se los llevan a las minas y a los arsenales, y a las mujeres a las casas de misericordia a coser los trajes de militares que en aquel momento pues, se necesitaban pues, para el ejército en sí. Y a los niños mayores de 8 años pasan, si eran hombres o mujeres, pasan con las mujeres o con los hombres, y si eran pequeños pues se separan de las madres, algunos se dejaron, en algunos sitios se separan, para que el Estado pudiera reeducarlos y convertirlos en cristianos dignos. ¿Qué queremos decir con esto? Que realmente no funcionó. Fueron 18 años de una resistencia total en las cárceles, sobre todo por parte de las mujeres, y que la respuesta que hubo de las mujeres en la cárcel a los hombres fue muy diferente y muy distinta. ¿Por qué digo esto? Digo esto pues porque ahora nos podemos levantar y decir que hay un antigitanismo, que vivimos dentro de un antigitanismo de género, que las mujeres gitanas sufrimos un control institucional, que las mujeres gitanas estamos sufriendo un control por un sistema global con unos resquicios coloniales todavía, pero es que es una herencia que llevamos viviendo desde hace 500 años, que sin duda nos ha dejado una serie de secuelas que hoy están vigentes en todos los ámbitos. Y yo creo que esta podría ser la segunda parte de la que podríamos hablar, pero primero me gustaría pues, que mi prima, la Nérida, pudiera también dar su puntito de vista y podríamos crear un debate entre todos, a ver qué pensáis, qué queréis preguntar, ¿no? Bueno, a mí me llaman Nérida Yusuf, soy gitana, albanesa, abogada, musulmana y la verdad coordino una entidad gitana que tiene la sede en el barrio de Gracia, que se llama Romani Pes, precisamente para identificar y visibilizar la diversidad de identidades gitanas que tenemos como pueblo. Bueno, siguiendo un poquito el contexto de lo que estamos hablando en la página, ¿no? Es durante siglos más de 270 pragmáticas y leyes antigitanas, que si transferimos en esos tiempos el concepto de políticas públicas, hablaríamos de políticas públicas antigitanas. Políticas públicas que en el centro de su concepción y su percepción tenían la deshumanización del pueblo gitano. Totalmente, en ese caso, claro, la Paqui lo mencionó, éramos un pueblo que veníamos con una mochila llena de riqueza. Éramos políglotas, veníamos con un empoderamiento brutal económico, cultural, que fastidiamos en ese tiempo las autoridades de ese tiempo y para ellos seríamos los infieles, ¿no? Las personas que no obedecíamos a todos esos indicadores que en ese momento el Estado, un imperio, construye cómo y qué significa ser persona. Y bajo esos criterios, los gitanos y las gitanas no entraban, ¿no?, como personas y como seres humanos. Por lo tanto, todas esas políticas en ese tiempo se dirigían desde esa perspectiva, desde la deshumanización, y los gitanos se veían como objetos, más que sujetos. Claro, la importancia que tienen las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas en un contexto histórico que pueden acabar con un pueblo. Por suerte no han acabado, pero la
cuando hablamos, yo soy gitana de Albania y nunca en toda la historia del pueblo gitano en Europa, yo nunca había escuchado de la Gran Redada. Y yo empecé a tener más información sobre la Gran Redada una vez me instaló en España. Y recientemente, esos últimos 5 años, desde que el movimiento gitano en Barcelona empieza a indagar, juntamente con historiadores, de saber realmente qué ha pasado en ese tiempo, empezar a reconstruir el discurso de la Gran Redada, precisamente para no llamarlo como la Gran Redada, sino la Gran Prisión o la Gran Matanza de los gitanos. Y se empieza ahora a visibilizar precisamente para concienciarnos tanto como pueblo gitano, porque necesitamos saber qué ha pasado con nosotros hace siglos para saber en qué direcciones del futuro tendremos qué objetivos, ¿no? Y qué impactos como pueblo nos tenemos que marcar para ir al futuro, para que ese pasado no se puede repetir. Por eso hoy en día, en marco de políticas públicas, sería súper interesante que toda esta historia silenciada, toda esa historia negra, ¿no?, de que ha pasado el pueblo gitano se empiece a visibilizar y que la gente, tanto gitana como no gitana, se empiece, ¿no?, a educar sobre su propia historia. Porque sería una forma, y más a la juventud, que hoy en día vemos que hay bastantes percepciones, ideologías de la extrema derecha, y más en la juventud creemos que es un momento crítico para empezar a hablar de esos temas y que el pueblo gitano no puede sufrir, ¿no?, y pasar por los mismos episodios históricos. Cuando hablamos de políticas públicas, ¿qué significa ser políticas públicas para el pueblo gitano? Pensar que durante siglos hemos sido objetos de políticas públicas desde una perspectiva antigitana. Muy tarde, llevamos recientemente en los años 90, cuando ya empieza a nacer el activismo gitano, y en Cataluña hay que decirlo que el activismo gitano ha sido bastante pionero y una de las primeras a nivel europeo, y potente, vanguardista y todos los adjetivos positivos a la hora de empezar a reivindicar los derechos culturales, políticos, económicos del pueblo gitano. Y se empieza muy tarde de hacer política pública ya con una perspectiva más de asimilización y asistencialismo. Estamos hablando de los años 90, cuando ya empieza, ¿no?, visibilizar el asunto gitano, pero no desde la perspectiva de los propios gitanos. También las políticas públicas en los años 90 se basan desde un eje de un reconocimiento no igual, políticas públicas que tenían su eje transversal también la segregación y políticas públicas que no contaban con la participación gitana. También en una democracia española vemos que las pragmáticas siguen siendo antigitanas. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, otra vez, gracias al activismo y las reivindicaciones consistentes que el mundo asociativo gitano realiza a nivel europeo ya en forma más estructurada, en forma más institucionalizada, porque hoy en día ya contamos con políticas públicas con un enfoque específico, ¿no?, en la que es inclusión y participación de la población gitana. Se empieza a tener en cuenta lo que es participación del pueblo gitano, pero aún vemos que, vale, estamos en un punto que estamos reconociendo que el antigitanismo aún hoy en día existe y es institucional, estructural, persistente, que sucede cada día de nuestra vida. Hay una participación comunitaria, se hace un monitoraje y evaluación de esas políticas públicas, pero no vemos impacto.
No vemos impacto porque aún faltan ese enfoque realista de mejorar la vida del pueblo gitano. No vemos que hay una falta de recursos brutales a la hora de realizar en forma real y efectiva esas medidas para el pueblo gitano. Y más cuando hablamos del nivel de género y hablamos del nivel de derechos de mujeres gitanas, aún nos falta que las nuevas pragmáticas o leyes de antirracismo no se ve recogido el término de antigitanismo. Y cuando con un delito, ya sea como odio, ¿no? Como es el antigitanismo, no se recoge, no se tipifica, no se regula en forma específica, no se monitorea, no se sanciona, eso significa que atrás de esas políticas públicas también hay una falta de voluntad de poder erradicar realmente el antigitanismo. Y cuando no se coge el antigitanismo, pues tampoco se va a recoger ese antigitanismo de género que las mujeres gitanas hoy en día sufrimos en cualquier tipo de establecimiento público, ya sean supermercados, ya sean centros comerciales, ya sean cuando una mujer va a alquilar una vivienda, ya sea cuando una mujer gitana va a pedir un trabajo en el mercado laboral. Por lo tanto, aún nos falta ver una voluntad real por parte de poderes políticos que puedan acabar con el antigitanismo estructural que todos los días estamos sufriendo, ¿no? Pues, ¿cómo serían esas políticas públicas a cara del futuro y con el impacto? Yo digo siempre que en términos de políticas públicas se utiliza mucho el término de la multiculturalidad de la libertad. ¿Qué significa multiculturalidad de la libertad? Pues políticas públicas dirigidas o que aseguran la inclusión y la participación de la población gitana desde la propia comunidad gitana. ¿Qué significa esto? Que cada política pública tiene que poner en el centro de su intervención cada persona con su diversidad desde una perspectiva interseccional del pueblo gitano. Cómo las problemáticas diferentes que sufre una persona gitana se pueden reflejar en esas políticas públicas. Hoy en día tenemos muchísimas estructuras de participación, consejos de población gitana tanto a nivel autonómico, tanto a nivel local como a nivel estatal, incluso a nivel europeo. Pero ¿qué pasa? Que son estructuras participativas no deliberativas. ¿Qué significa no deliberativas? Que es una comunicación unilateral, que todo el tiempo la población gitana tiene que estar ahí como observando y monitoreando cada política pública, cómo afecta la vida de la gente en sus barrios, tiene que todo el tiempo venir con recomendaciones y sugerimientos, pero en ningún momento este movimiento no tiene una respuesta si esas ideas se han recogido, esas ideas se implantan realmente en esas políticas públicas o no. Por lo tanto, todo el tiempo estamos en esa... Sí, nos escuchan, nos dan espacio de dar voz, sí, pero no nos escuchan en forma activa. Escucharse de forma activa significa que yo me pongo en hacer políticas públicas, me pongo empático de ver cómo realmente esa política pública te afectaría a tu vida. Y no damos respuesta, tomamos nota, pero no damos respuesta cómo realmente esto se realiza, ¿no? Desde el conocimiento, es muy importante que después de 500 años de pragmáticas antigitanas, primero de todo, es el momento que esas políticas, a través de políticas específicas públicas, reconocer que ese exterminio ha existido. Hay que reconocer las consecuencias que ese exterminio ha causado en las vidas del pueblo gitano. Y hay que reconocer también que hay que aplicar políticas públicas desde esa perspectiva de reconocimiento, de resiliencia y de reparación,
¿Qué significa? Que tomando en cuenta todo lo que hemos perdido desde derechos culturales, derechos lingüísticos, derechos económicos, derechos incluso como estamos hablando de violencia de derechos humanos. ¿Cómo podemos diseñar políticas públicas que como misión tienen la recuperación, ¿no? Y la reparación de ese daño? Por ejemplo, hablamos siempre cuando estamos en la cafetería y siempre de ese asunto, pues una de las secuelas importantes que nos ha dejado esas problemáticas antigitanas es que la esperanza de vida de las mujeres gitanas y del pueblo gitano en general sea menos de 15 años en comparación con la relación con la población en general, ¿no? La sociedad en general. Pues no estaría mal que una de esas políticas públicas sería que las mujeres gitanas se podían jubilar como mínimo 15 años antes con 50 años nos podíamos jubilar y teníamos esa reparación, ¿no? De esa secuela que nos ha dejado esas pragmáticas antigitanas. O incluso hay estudios que confirman que poblaciones que han sido históricamente perseguidas, como es el pueblo gitano, se genera un síndrome que se llama el estrés de las minorías. El estrés de las minorías precisamente consiste que si te han machacado durante 500 años, que el único culpable de tu miseria, el único culpable de tu marginalidad, el único culpable de tu pobreza eres tú, pues después de 500 años llegas a creer lo que realmente eres tú el culpable de tu desgracia. ¿Y esto qué hace? Que la población gitana tenga una autoestima tan baja a la hora de realizar tareas, trabajos, que la impide en esa emancipación social, política o lo que sea, y que la participación de la población gitana en esos procesos de toma de decisiones sea muy baja. Esto por eso hablamos siempre de políticas, ¿no? de reparación. Hablamos desde la interculturalidad. Hablamos siempre de los ejes, ¿no? de políticas públicas desde la multiculturalidad de la libertad. Cuando nos venimos de la interculturalidad, pensar que la propia comunidad gitana es muy diversa. No estamos hablando de una identidad, estamos hablando de barrio, de personas, de religiones, de barrios, de comunidades y de estados. Por lo tanto, no somos tan homogéneos, ¿no? como población. Y cada persona y cada mujer gitana tiene sus propias necesidades y sus propias necesidades y deseos, como cualquier ser humano. Por lo tanto, esas políticas públicas tienen que ser dirigidas para cumplir esa diversidad identitaria. Y desde la interculturalidad es que, mira, es fuerte que seguimos 500 años conviviendo con la sociedad española y aún seguimos siendo invisibles a cara del vecino. Llevamos 500 años compartiendo vida con los españoles y aún seguimos en los marcos que la población gitana no es una población autóctona, sino que siempre se categoriza conjuntamente con poblaciones migradas. Siempre se hacen políticas, las mismas políticas que se aplican por poblaciones migradas. Eso también es una perspectiva. Estaría bien que las políticas de interculturalidad se empiezan a interconectar desde una perspectiva interseccional, ¿no? Esa convivencia y este reconocimiento intercultural de la cultura gitana con otras culturas con las cuales convivimos hoy en día. Y hoy en día los barrios son muy diversos, en los barrios hay multiculturalidad, pero una de las culturas menos invisibles, aunque llevamos siglos conviviendo, es la cultura gitana, y menos que la cultura marroquí, y menos que la cultura chinesa, y menos que la cultura no sé qué, no sé cuánto. Hoy en día, en un centro educativo, se impartirán más antes clases de la lengua árabe que de la recuperación de la lengua romaní, una lengua que también ha sido exterminada y está en riesgo de extinción por el Estado español. Hablamos desde la redistribución, otro eje. Pues sí, queremos que esas políticas públicas tengan suficientes recursos económicos para que tengan realmente una realización, una implementación. Porque no podemos hablar de políticas públicas al pueblo gitano en un papel que se esconde en los cajones sin ninguna factura
en qué y cómo se va a cumplir. ¿Estamos hablando de empoderamiento? Pues sí, cuando hablamos de empoderamiento es importante porque se tiene que empezar a diseñar políticas públicas de reconocimiento de la diversidad cultural de la cultura gitana. Por ejemplo, hoy en día hablamos más de la expropiación cultural que empoderamiento cultural. Por lo tanto, hay muchos artistas gitanos y gitanas españoles que le han dado mucho al mundo artístico gitano y español y han sido figuras representantes de la cultura española, pero nunca han sido reconocidas y nunca han tenido el mismo nivel de reconocimiento y el mismo nivel de empoderamiento como el resto de los artistas españoles. Y por último, cuando hablo de la libertad de la elección, yo creo que tenemos que ser los propios gitanos para elegir qué política pública puede ir cumpliendo a nuestras necesidades y peticiones como seres humanos. En pocas palabras, para ir cumpliendo con los derechos humanos, tenemos que empezar por aquí. Estoy de acuerdo que hay que tener políticas específicas dirigidas para el empoderamiento de la población gitana. Pero no olvidemos que también convivimos en una sociedad. Somos ciudadanos con pleno derecho. Por lo tanto, en cada política pública, de forma transversal, sea de educación, sea de vivienda, sea de empleo, también se tiene que ver reflejada en forma transversal y en forma interseccional las necesidades del pueblo gitano de cada ámbito. Y que las políticas específicas para el pueblo gitano pues serían esas políticas específicas de reparación que tienen que poner en su lugar el reconocimiento de la cultura gitana. Y podríamos ir hablando, pero haremos como un debate entre la PAC. Contigo todo lo que has dicho, faltaría más, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Pero todas esas políticas que tú dices que no nos dejan a nosotros decidirlas, no es nada. O sea, viene realmente de esa herencia y esas creencias que se han ido diseñando durante siglos y siglos y siglos, que ha generado en el imaginario colectivo de que los gitanos no estamos capacitados y que a los gitanos hay que reeducarlos y hay que, ¿cómo se dice eso?, reconducirlos, porque solos no podemos. Es simplemente esa mirada y esa incapacidad de ver al otro o a la otra persona autóctona de aquí, porque hasta hace poco hemos sido la única minoría étnica europea, en territorio europeo, esa incapacidad de ver al otro con sus diferencias y sus cosas iguales y sus aportaciones realmente a una sociedad que realmente durante siglos ha intentado ser homogénea a toda costa y que cuando ha incorporado realmente cosas o factores o riquezas de otra cultura, las ha blanqueado. No las ha aceptado tal como vienen, o de las personas que llegan, o de las minorías que llegan, y lo han reconocido. Han pasado por blanquearlas, hacerlas suyas, que es lo que realmente ha pasado con el flamenco que estabas tú hablando, o con lo que los gitanos y gitanas hemos aportado a la sociedad española y catalana. ¿Por qué? Porque somos, digamos ¿no? Que es lo que yo realmente siempre digo, somos la minoría con más desprestigio que hay en toda Europa. Entonces, aceptar que la música que tú estás cantando y bailando es de origen gitano, cuesta mucho. O aceptar que realmente hay un tipo de baile o cante o palabras dentro del idioma español o del idioma catalán o de la cultura catalana o de la cultura española, que es cultura catalana y es cultura española,
pero que esa riqueza viene a través del pueblo gitano, es muy difícil de aceptar. Porque hay un desprestigio hacia una cultura que es de desprestigiar la tuya propia. Entonces, para tú dignificar tu cultura, tienes que arrancar los que para ti son invisibles o no son humanos, como tú has dicho, o están deshumanizados, tienes que arrancar, porque tú quieres lo mejor. Para tu cultura quieres lo mejor, para tu pueblo quieres lo mejor. Quieres lo más bonito y lo más precioso que hay en todo el universo entero. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a negar esa gitanidad, que es lo que verdaderamente se ha hecho con nosotros durante 500 años. Pero yo diría más, iría más a fondo todavía y diría que el pueblo gitano en sí, y las mujeres gitanas más todavía, en el colectivo de la sociedad catalana, de la sociedad europea, hay una creencia total de que estamos discriminados porque no lo merecemos. Y de que nuestra discriminación en sí es una discriminación porque hemos decidido vivir de una forma opuesta a lo que es lo correcto. Entonces, yo creo que ahí verdaderamente viene ese germen racista, nazi, porque es nazi, de esa ideología blanca nazi que creemos muchas veces que murió con Hitler, y no es así, porque Hitler tampoco se levantó el pueblo alemán un día odiando a los judíos, odiando a los gitanos. No, fue realmente el genocidio nazi en territorio europeo, no fue otra cosa que la fulminación de un colonialismo en todos los ámbitos, como tú has dicho, y una deshumanización de los otros que no eran blancos para poderlos explotar como mano de obra, y entre ellos los gitanos, y que fulminó con un nazismo en el siglo XX. Fue esa mentalidad y esa forma de ver el mundo blanca, que realmente se carga todos los saberes de todo lo que no es blanco y no parte desde su propia mirada. Entonces, yo que diría que realmente nosotros, los gitanos y gitanas que estamos hoy aquí supervivientes de ese genocidio que tuvieron que vivir los nuestros durante siglos y que nosotros lo seguimos viviendo, no en plan un genocidio, digamos, en carne y hueso, un genocidio cultural, ¿vale? Esa incapacidad de mirar las políticas hacia lo que nosotros queremos no es otra realmente que las mismas políticas de Carlos III en el 1700 y pico después de la Gran Redada, que se empezó a trabajar y a decir, bueno, saquemos a los gitanos de las prisiones, esto no ha pasado, ¿vale? Dejémoslos por las calles tirados sin nada, porque no tenían nada, y fue una vuelta atrás socialmente de todo el pueblo gitano en la península ibérica, ¿vale? Y fue realmente esa mirada que a partir de ahí dijeron, vale, no hemos podido con ellos, siguen estando aquí. A la fuerza no ha funcionado. Tenemos que inventar otra fórmula para hacer desaparecer esa forma infecciosa de vida que tienen los gitanos y gitanas. Sigamos invisibilizándolos, sigamos diciendo que no existen gitanos en España, que lo que existe son unas malas formas de vida. Y nuestro deber como Estado es hacer políticas de asimilación y de reeducación. ¿Cómo? Pues hacia las mujeres de reeducación y asimilación más potente, porque las que educamos, las que parimos, somos las mujeres. Y lo que era visto realmente desde esa mirada blanca como más infecciosas en el pueblo gitano, éramos las mujeres. Y las que pusieron más resistencia en la Gran Redada, en las cárceles, y las causantes de que al final el Estado se cansara de tenerlas en prisión durante 19 años porque eran un gasto
para el Estado que no se podía realmente, ¿cómo se dice esto?, asumir, porque fue la resistencia que las mujeres hicieron durante esos 20 años de decir, esa forma de resistir, de decir, os vamos a hacer la vida imposible a la Iglesia y al Estado dentro de las cárceles, que fue lo que realmente decidieron o se decidió legislativamente soltar a los gitanos y a las gitanas a la calle y empezar otras políticas hacia la mujer, realmente fue la reeducación. Pero también desde nosotros mismos empecemos a crear otras formas de resistencia que se diferencian en género entre hombres y mujeres. Los hombres de permanecer más invisibles porque legislativamente para ellos les fue más duro, y las mujeres de liderar realmente unas formas de vida, de venta y de estar públicamente en los estados ¿cómo diría? De visibilidad hacia afuera, porque sabían que los castigos hacia ellas eran menores, eran más leves. Entonces, ahí pasan dos cosas, una forma de resistencia en la cultura y una forma de legislación diferente, que es la que tenemos hoy día. Reeduquemos a las mujeres, políticas de reeducación, y los gitanos empecemos a crear formas de resistencia diferentes. Dejemos nuestro idioma porque nos cortan la lengua y es imposible. Empecemos a crear una gitanidad más desde lo que es realmente la ayuda mutua, crear el vínculo entre el grupo más potente y reforzar realmente la vida en comunidad y en familia y los valores más comunitarios y familiares. ¿Esto qué generó? Ir en contracorriente otra vez, porque empieza realmente un sistema individualista, neoliberal, que los gitanos capitalista, que los gitanos empiezan a ir en contracorriente. Y empiezan las políticas de reeducación hacia las mujeres, mujeres al mercado laboral, mujeres que también empezó para el resto de las mujeres, mano de obra, mujeres, pero para las mujeres gitanas desde una reeducación total, en las cuales hemos dejado parte de nuestras herencias como mujeres y de género, y en las cuales tenemos históricamente esa reeducación política después de la democracia, que es a través de los proyectos sociales, de las ayudas sociales en muchos casos, y de la manipulación a través de nuestros roles como mujeres y de nuestra descreditación como madres, como educadoras. Como nuestras formas de educar siempre se han cuestionado. Y eso no es otra, pero se han cuestionado de forma legislativa, y de forma en las políticas, como mujeres incapacitadas para poder criar, y para poder educar. Y seguimos en esas políticas. No son casuales. Son políticas desde el 1499 intencionadas y que todavía hoy siguen intencionadas. El que no hayan políticas para la reparación, para crear realmente un refuerzo cultural, recuperar nuestra memoria, recuperar nuestros saberes, no es otra cosa que el neoliberalismo o todavía y la mirada blanca neoliberal no le interesa que esos saberes, esas formas de vida y esas formas colectivas continúen no solamente en los gitanos, en nadie, pero sobre todo en una cultura que se sigue con la misma mirada, de vagos, maleantes, de que realmente es una cultura que hay que hacerla desaparecer, asimilar, para seguir creando mano de obra en los últimos eslabones, porque qué casualidad que estemos en las escuelas segregadas, los gitanos y las gitanas, en el mercado de trabajo del último eslabón, y solamente haya unas barreras y un techo de cemento que no nos deje subir más arriba y que solamente suban unos pocos. Y que el resto de gitanos y gitanas, el 90%, vivamos en lugares segregados. No es casual, No, esto intencionalmente, en forma intencional
Y no por nada, pero mientras que el antigitanismo sigue siendo hoy, según el Eurobarómetro, sigue siendo el primer prejuicio que existe en comparación del antisemitismo, islamofobia, otras formas de xenofobia o discriminaciones, significa que el antigitanismo está tan dentro en las capilares de la sociedad que incluso esto se refleja en las personas que hacen las políticas públicas. Que si de esto no se puede escapar, mientras las personas, tanto que hacemos o no hacemos políticas públicas, partimos y tenemos aún en nuestras venas ese antigitanismo, las políticas públicas no pueden ser libres de antigitanismo. Un antigitanismo natural que no es intencionado muchas veces desde la sociedad. Totalmente. Está ahí, es cultural. Y cuando tú hablabas de los derechos culturales, piensa una cosa, que no hace mucho tiempo que el Estado promociona un plan de derechos culturales y tú vas y lees todo ese plan de derechos culturales y no vas a encontrar en ninguna forma, en ninguna manera, los derechos culturales de la población gitana. Porque ese antigitanismo últimamente en nivel de políticas públicas se está haciendo de forma muy sofisticada. ¿Qué significa esto? Declarando en la Constitución española que todas las personas somos iguales ante la ley, pero sin tomar en cuenta la diversidad y la diversidad cultural de cada uno y sin aplicar ninguna medida que incluso es la propia Constitución que dice que cada persona tiene el derecho de ejercer sus derechos culturales, significa que ahí hay un antigitanismo y un racismo que precisamente no quiere que el pueblo gitano pueda seguir, ¿no?, resistiendo y configurando políticamente su identidad cultural. Porque tampoco es casual que el Estado español sea uno de los pocos estados europeos que no reconozca la minoría romaní como una minoría nacional. La mirada que hay política es que la cultura gitana en sí no va a aportar nada positivo. Ahí está el quid de la cuestión. O una parte, o la otra parte es que si se llega a legislar que la población gitana puede empezar a reivindicar sus derechos culturales como una minoría etnolingüística, significa que seríamos construyendo una infraestructura legal que a la población gitana le podría dar más atributos y más herramientas de poder recuperar esa memoria histórica, de poder recuperar su propio idioma, de poder representar su propia cultura y poder defender su identidad. Esto precisamente, por eso bajo ese término que todos somos iguales, se intenta que nosotros no podemos ir luchando y visibilizando nuestra propia cultura. Por eso decimos que aún nos faltan políticas públicas desde una mirada antigitana. Las políticas públicas siguen siendo antigitanas y no desde una perspectiva antirracista. Yo te voy a poner un ejemplo ya, y si eso ya no sé yo si terminamos o no terminamos, pero te voy a poner un ejemplo. Los gitanos y las gitanas, en esa mirada que hay de que no tenemos nada que aportar en positivo porque se ha construido durante siglos que representamos todo lo malo, ¿vale? Tenemos mucho que aportar a esta sociedad, sobre todo las mujeres. Y te voy a decir desde qué perspectiva. Tenemos unos saberes, las mujeres gitanas, que durante siglos no han arrancado, que luego, cuando la mujer va evolucionando y va cambiando y se va incluyendo en la igualdad de género, ellas lo van incorporando también a sus luchas y nosotras tenemos todo nuestro derecho a visibilizar y decir que nosotras eso ya lo hacíamos antes. Te voy a poner un ejemplo. Mientras que el feminismo ha conseguido todos los derechos laborales para todas, para mí, para ti y para todas, el hegemónico, ¿vale? Ha conseguido todos esos derechos para todas las mujeres y tuvo que luchar para ocupar los espacios públicos porque estaban relegados a las mujeres. Nosotros ya lo ocupábamos y en nuestra cultura no estaba mal visto que las mujeres ocupáramos los espacios públicos. Mientras que las mujeres han tenido que conseguir poder vestir como les dé la gana, las mujeres gitanas hemos vestido durante siglos como nos han dado la gana y ha sido el catolicismo
las que nos han metido en la cabeza que nuestra forma de vestir era impura. Nos lo han arrancado. Nuestras formas de crianza y esa desvergüenza de sacar el pecho en la calle y darle de mamar a tu hijo porque es comida de tu hijo, nos lo han arrancado. Y nos han hecho ver que éramos unas desvergonzadas durante siglos, a mi madre, a mis abuelas, a mis bisabuelas y a las tuyas. Y sin embargo ahora está de moda y hay unas reivindicaciones por parte de las blancas de que tienen todo su derecho a dar de mamar a sus hijos en los espacios públicos. Nosotros ya lo hacíamos y a nosotras, sin embargo, se nos condenó por eso. Las crianzas y las formas de vida nuestras comunitarias y de apoyo comunitaria y de red comunitaria entre mujeres es la que nos ha hecho sobrevivir hasta ahora y es lo que realmente a la sociedad mayoritaria en sí le han arrancado también. Ellos se la han dejado arrancar y nosotros no hemos resistido a ellas. Pero ahora lo que tenemos que repensar entre todos es qué pueden recoger de nuestra cultura en positivo, que ahí tenemos muchas cosas en positivo, para poder construir entre todos una sociedad mejor. Porque yo creo que tenemos muchas cosas que aportar, como la no soledad cuando eres mayor, esa forma de autoayuda mutua en la crianza de los hijos. ¿Cuántas madres no tienen con quién dejar a los hijos cuando van a trabajar? Entre nosotras, en lo mayor de los casos, tienes la madre, la abuela, la tía, la sobrina, que siempre tienes con quién dejar a tus hijos, que tiene esa crianza compartida, ese apoyo entre mujeres. Y luego, sobre todo, lo que antes era de salvaje y brujas, que éramos lo que hacíamos nosotras, ahora es de crianza más avanzada y de hippie, y de paya hippie. Con que así que yo creo que la sociedad tiene mucho que replantearse y aprender. Y para ir cerrando, porque si me pongo yo la paqui hasta mañana no acabamos, es cuando hablamos de retos hacia a políticas públicas, prácticamente, yo soy muy técnica porque soy muy de políticas públicas, prácticamente nosotros no sufrimos de tener leyes y tener planes de actuación, de inclusión, de participación de población gitana. Hay bastante buenas leyes. La problemática consiste en la aplicación, porque la mayoría de ellas no se aplican y la mayoría de ellas se aplican mal. Por lo tanto, uno de los retos que conjuntamente la sociedad civil gitana tiene que ir a empujar, ¿no? Para que y hacer más incidencia, ¿no? en ese sentido, será precisamente que esas políticas públicas se tienen que alejar desde la perspectiva antigitana. Y precisamente yo creo que es un momento de hablar de la infraparticipación de la población gitana en estructuras de poder. Precisamente porque no podemos cambiar nuestro destino, no podemos empoderarnos ni culturalmente, ni económicamente, ni políticamente, si realmente no ocupamos estos espacios de poder. Esos espacios de poder donde se diseñan, donde se implementan y donde se evalúan esas políticas públicas. Por lo tanto, en esos momentos yo creo que cuando hablamos de mujer, de representación de la mujer, hombre, hoy en día no hablaríamos que en los parlamentos europeos o en los parlamentos nacionales podríamos tener 50-50 de personas, 50 mujeres y 50 hombres, si en su momento no se aplicarían las cuotas a las mujeres. Por eso yo creo que una de esas políticas de reparación sería precisamente, ¿por qué no en este 50% de mujeres o 25% de ese 50% que sea con cuotas de la mujer gitana? ¿O de mujeres diversas? O precisamente para que pueda haber una representación, ¿no? de todas esas diversidades de feminismos, ¿no? y de derechos de la población gitana. Por lo tanto, yo creo que la mejor dirección donde podemos ir es precisamente para no ser invisibilizados hasta ahora y, primero de todo, que tenemos que seguir hablando de los exterminios. Y España ha sido uno de los lugares donde se ha ejecutado el primer intento de exterminio a nivel europeo,
seguir hablando del Holocausto gitano, todo lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y todos esos años, esos 1000 años que hemos dejado de India y que hemos pasado por Europa, que hemos pasado por secuencias brutales de antigitanas, no por nada, para no caer en repetición. Yo creo que una políticas de reparación, igual que se ha hecho en País Vasco, es empezar ya y realmente, ¿no?, la inclusión de la cultura y de la historia y de la memoria gitana en el currículum escolar. Porque ahí podíamos empezar, tanto internamente como población gitana, pero también como sociedad, de tomar conciencia. Y una vez una persona toma conciencia, pues yo creo que se puede construir con más facilidad, ¿no?, un discurso de inclusión, un discurso de participación, de igualdad y de una construcción de una sociedad democrática. Al final y al cabo, somos parte de una sociedad y una democracia no puede avanzar si más de 2% de su población se queda atrás. Por lo tanto, yo creo que el discurso va por ahí. Y bueno, ya para terminar, decir que al igual que el feminismo en sí ha conseguido tantas cosas y ha conseguido tanto y ha hecho tanto bien, ¿vale? Y por otra parte ha hecho un replanteamiento tan importante como la deconstrucción de una sociedad creada desde una mirada de hombre occidental, blanco, de clase, digamos, media alta, porque si no el mundo no es equitativo ni es igualitario para el 50%, para el resto de otros 50% que son las mujeres. Yo diría que también el mundo en sí tiene que deconstruir esa mirada blanca, colonial, machista, desde un patriarcado blanco construido así, para crear una sociedad donde todos nos sintamos reconocidos. No hay más. Y identificados.